supuestamente la última clase, ¿no? Ok. 22, perdón, fecha 23 de agosto. Entonces, vamos a hacer un repaso en corriente alterna ya. Problema número 1. Utilizando el concepto de impedancia de transferencia, hallar la corriente I2, esta corriente que estoy señalando en este momento, la corriente de malla I2, ¿sí? Bueno, es un circuito bastante sencillo porque se trata de un circuito de dos mallas. Me va a generar una matriz de 2 por 2. Ok. El paso tradicional, ¿no? Plantea el sistema matricial por corrientes de malla y se lo hace de manera directa. Para la malla 1, 3 más J10 más J4 sería 3 más J14. No olvidar que en corriente alterna se deben sumar reales con reales e imaginarios con imaginarios. Bien, esa sería la impedancia propia de la malla 1. La copedancia entre la malla 1 y la malla 2 sería el elemento de la inductancia de J10. Se coloca negativo J10 porque la corriente I1 y la corriente I2 están en sentidos contrarios cuando circulan por esta inductancia, ¿sí? Vamos al elemento de la impedancia propia de la malla 2, sería J10 menos J10 igual a 0. Vamos al vector de voltajes. En la malla 1 se encuentra la fuente de 100 con 45 grados. Obviamente es importante conocer la polaridad en la que se encuentra. La corriente I1 va del terminal negativo al positivo, por lo tanto acá lo voy a poner positivo. Y el valor, ¿no? 100 con 45 grados. En la malla 2 no tengo ninguna fuente. 0. Bien. Obtención de la corriente I2 por impedancia de transferencia, que es lo que me pedía el problema. Definimos los valores de R y S. R, número de malla donde se encuentra la fuente. La fuente se encuentra en la malla 1. El valor de R es igual a 1. ¿Cuántos necesitas? S Son 13. es el número de malla donde queremos hallar la corriente. 150. Por Tengo lo 9, tanto, 90. Faltan 60. podrían apagar sus Chicos, ¿pueden apagar su micrófono? micrófonos, por favor. Gracias, Santos. Güey, no grite. Ok. Ese número de malla donde queremos hallar la corriente, en este caso S es igual a 2, ¿no? Bueno, el siguiente paso es hallar la determinante de la matriz de impedancia, que es la determinante de toda esta matriz, y curiosamente me sale 100, solo 100, ¿sí? El cofactor RS, que es el cofactor 1, 1, es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 es eliminar primera fila y, a ver, lo voy a marcar esta vez, eliminar primera fila y segunda columna. El elemento que me queda es el elemento que está en color verde, ¿sí? Acá ya lo tengo. Es J10, pero yo quiero expresarlo en forma polar, será 10 con 90 grados. La impedancia de transferencia está definida por la ecuación de VR sobre IS es igual a determinante de Z sobre cofactor RS. Me interesa la corriente IS, la corriente I2, simplemente despejo, será voltaje 1, R es 1, ¿recuerdan? VR es igual a V1 por cofactor 1, 2 entre determinante de Z. Esto es igual a V1. V1 es este valor, recuerden, con el signo incluido, será 100 con 45 grados por el cofactor 1, 2, 10 con 90 grados entre la determinante de Z, 100. Haciendo operaciones, 100 por 10 entre 100, 10, 45 grados por, más 90 grados será 135 grados. En total, la corriente I2 será 10 con 145 grados ampere. Este es un problema bastante común, ¿sí? En la práctica dice algo, ¿no ve ahí? Así que les recomiendo que lo repasen. ¿Alguna pregunta que tengan de este problema? Pues sí, este problema tranquilamente lo podemos realizar, o sea, resolver, me refiero, sin calculadora, o sea, donde podamos meter matrices con complejas, ¿no ve? O sea, solo con el conocimiento de lineal, supongo. Sí, tu determinante, digamos, de acá 2 por 2 sería sencillo, ¿no? Este elemento por este elemento, a ver, perdón, vamos a marcarlo. Este por este, menos este por este, ¿no ve? Es concepto de álgebra lineal. Bueno, no te entendí muy bien la pregunta. ¿He podido contestar tu pregunta? Sí, sí, pero
pero... Ah, no, no, está bien, sí sale. Ok, sí. Si tienen problemas con sus calculadoras en forma compleja, no les recomiendo que lo hagan a mano, también no es tan complicado, ¿no? Si es una matriz 3x3, se puede hallar la determinante fácilmente. Bien, no tienen más preguntas, Ah, ¿verdad? pues una pregunta, una Sí, pregunta. Y me he fijado, creo que el ingeniero es un poco detallista, ¿no? Y ahorita en este ejemplo donde esta parte, lo voy a marcar aquí encima de la intensidad, no debería haber un punto y aquí otro punto, digo, no ah, sé, claro, tal claro, claro. vez, Sí, se me ha ido. Gracias por la aclaración, ve, Santos. En ahí no sé cómo corriente, pues, no, está bien, no te preocupes. En corriente alterna, obviamente, se trabajan con fasores y se dan cuenta, acá en mi circuito, perdón, acá en mi circuito, tiene puntitos, ¿no ve? Siempre tienen que considerar que en corriente alterna se trabaja con fasores. Buena observación, Santos. Les puedes rebajar puntos por eso. Bien, ¿alguna otra? Aquí también tengo que ponerle puntito, ¿no? Fasor. Obviamente el cofactor igual es puntito, ¿no ve? Porque es un número complejo. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ok, vamos al siguiente programa. Hallar B sub 0 por tensiones de nodo. Bueno, acá está la caída de tensión B sub 0 que les estoy marcando acá, siempre con fasor, ¿no? Con el puntito. Y bueno, simplemente yo veo que es un sistema de uno por uno, porque la cantidad de nodos, uno, dos nodos, menos uno me va a dar la magnitud de la ecuación que necesito para resolver este sistema. Por lo tanto, son dos nodos, menos uno igual a uno, el nodo, perdón, será un sistema uno por uno. Aquí es sencillo, ¿no? Para repasar un poco, aplicando la corriente alterna en el método de tensiones de nodo. Vamos aquí, obviamente estoy utilizando el sistema matriz de admitancia por vector de voltaje es igual al vector de corriente, ¿sí? Recordando. Todo en fasor, ¿no? Puntito, puntito, puntito. Bien, vamos a analizar entonces en la parte de la matriz de admitancia, en el nodo 1, será un medio más 1 sobre menos J5, que es este elemento, más 1 sobre J4, ¿sí? Es importante que lo trabajen así, tal como estoy mostrando, el denominador abajo, incluido el signo, porque si lo ponen aquí pueden confundirse en algún momento, ¿no? Bien, no hay más elementos de admitancia, vamos al vector de corrientes. Acá solo tengo la presencia de una fuente de voltaje, que sería la fuente de 4,0 grados, y el concepto clásico, ¿no? Esta fuente, como va de menos a más, proporciona una corriente de menos a más, ¿vale? Esta corriente está entrando al nodo, por lo tanto acá va a ser positivo. ¿Qué valor? El valor de la fuente de voltaje, 4,0 grados dividido entre la resistencia en serie, 2 ohms. Es un sistema muy sencillo que se resuelve, bueno, ni siquiera con calculadora, simplemente despejando, ¿no? El valor de la tensión en el nodo 1 en forma de fasor será 3,98 con 5,71 grados. El problema me pedía el valor de B sub 0 fasor. Simplemente por comparación digo que B1 es igual a B sub 0 por razones obvias, ¿no? Porque este terminal de acá, este nodo es el mismo de acá, ¿no? Y este nodo de tierra también es el mismo de acá, ¿sí? Simplemente por comparación digo que B1 es igual a B sub 0. Bien, es un problema para calentar, ¿sí, muchachos? Bastante sencillo, ¿no? Vamos al siguiente. Bueno, por tensiones de nodo, hallar la tensión B1. Bueno, acá lo mismo. Hay que identificar la cantidad de nodos para saber que el sistema de ecuaciones que voy a obtener, qué magnitud va a tener dicho sistema, ¿no? Este es el nodo 1, este se repite, es el mismo nodo 1, y este también es el mismo nodo 1, ¿no? El nodo de tierras es este mismo, el mismo de acá, el mismo de acá, y el mismo de acá. Por lo tanto, es un sistema, un circuito que posee dos nodos. El sistema va a ser 2 menos 1 igual a un sistema de ecuaciones uno por uno, bastante sencillo, ¿no? Bien, vamos a plantear este sistema de ecuaciones. Y muy importante el concepto de fuente de corriente, ¿no? Que me parece que les ha pillado ahí a varios en el examen. Bien, la matriz de admitancia por vector de voltaje es igual al vector de corriente. Vamos a la matriz de admitancia. El primer elemento que estoy analizando acá
es la impedancia de esta rama, que va a ser 1, perdón, la admitancia 1 sobre 40 más J 2. Es este elemento de acá. Luego, tendría el elemento de esta rama, pero como está en serie con una fuente de corriente, esto se comporta como un circuito abierto, así, abiertito está, no está conectado, ¿sí? Por eso no se toma en cuenta esta carga, ¿sí? Luego nos vamos al siguiente elemento, que curiosamente es el mismo que el de acá, menos J30, y será 1 sobre menos J30, ¿sí? Y por último, vamos al último elemento, voy a marcar con negro, el de las resistencias de 50 ohmios. La admitancia será 1 sobre 50. Se preguntarán por qué he puesto 0 acá. Este 0 implica este valor de la capacitancia menos J30. O sea, no influye como una admitancia porque la fuente de corriente en serie es un circuito abierto. Ustedes me dirán, pero Auxi, ¿por qué toma en cuenta una fuente de voltaje en serie con la impedancia de 40 más J20? La respuesta es sencilla. Cuando analizamos impedancias o admitancias, es recordar que la fuente de voltaje se comporta como un cortocircuito, o sea, como un conductor. ¿Ves? Esa sería la única diferencia. Vamos a la parte del vector de corrientes, que está en la parte derecha. Existen dos fuentes, una de voltaje y otra de corriente. Vamos a la fuente de voltaje, que por convención la corriente que suministra va del terminal negativo al positivo. Con esa convención esta corriente está entrando, por lo tanto va a ser positivo. El valor de la fuente, 120 con menos 15, acá ya lo tengo, dividido entre la impedancia en serie, 40 más J2. Esto también lo pueden convertir a forma polar para meterla a su calculadora para que sea más sencillo, ¿no? Después tenemos la fuente de corriente de 6,30 grados amper. Fíjense creo que no se nota muy bien. Fíjense, perdón. Fíjense, la dirección de la fuente de corriente está saliendo del nodo, ¿no ve? Por lo tanto va a ser negativo. Negativo 6,30 grados. Pero Auxi, ¿por qué no considera este elemento de la capacitancia? Simple, porque por definición de fuente de corriente, me dice que que no importa qué elemento esté en serie conectado a dicha fuente de corriente, esa fuente de corriente va a suministrar esa corriente constante, ¿sí? Ya he mencionado anteriormente, si acá puedo tener una fuente de 1.000.000 de voltios, una resistencia de 1.000.000 de ohmios, no importa, esa fuente de corriente va a suministrar 6,30 grados amper. Por eso solamente le pongo 6,30 grados en la parte del vector de corrientes. Es un sistema bastante sencillo, uno por uno. Y la respuesta me da B2 fasor igual a 124,08 con menos 153,96 grados voltios, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento antes de pasar al siguiente tema? Auxiliar, una pregunta. Sí. En el caso de que los voltios o los amperios me den con mega o giga, ¿cómo afecta eso al dato? Mega o giga. Sí. Bueno, generalmente el INGE maneja el kilo, ¿no? En algunos exámenes que hemos resuelto conmigo maneja más que todo kilo. Si maneja kilo, es posible que todas las cargas sean kilo. O sea, 40K, J20K, todo kilo, ¿no? Si te das cuenta, aquí va a ser 1 sobre K, ¿no ves? Perdón, no se me pegó. Vamos a reescribir mi matriz de admitancia. Esto va a ser 1 sobre K, ¿no ve? 1 sobre K. Más este otro elemento, si es kilo, la admitancia va a ser 1 sobre K, ¿no ve? 1 sobre K el valor, ¿no? Lo estoy simplificando la explicación. Y acá 1 sobre 50K sería más 1 sobre K, ¿no ve? 50K, digamos. Acá va a estar mi vector de voltaje y aquí mi vector de corriente. Pasó siempre. Bueno, acá también influye el K, ¿no? Si se dan cuenta, K. Bien. Lo que yo puedo hacer es factorizar el K de cada elemento porque todos tienen K, ¿no ven? Va a ser 1 sobre K por mi matriz de admitancia, por el voltaje. Y acá también puedo factorizar el K, si te das cuenta, ¿no? Pero ¿cómo factorizaría el K si esto no tiene K? Bueno, simple. Va a ser 1 sobre K
Y aquí va a ser 120. 10 por 10 a la 120 con menos 15, ya aquí lo estoy. Menos, y aquí también lo puedes igualar, ¿no? Para que la factorización cumpla, aquí tiene que haber K arriba o abajo. Arriba. Arriba, ¿no? Para que se simplifique K por K, perdón, K sobre K, 1. abajo, abajo. No, arriba sería, porque K sobre K sería 1, ¿no? No afectaría al valor de la fuente de corriente. Y acá, tú simplemente Simplifica. simplificas, traes Nicole, y solo trabajas con este sistema, ¿no? El mismo sistema de acá arriba, simplemente aquí ya le cambié este K, ¿ve? Solo es cuestión de manejar bien la matriz, factorizar los elementos, si es kilo, mega, giga, y listo. El análisis es el mismo. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Auxiliar, una pregunta. S0 implica matemáticamente 1 sobre infinito menos J30, Exacto, exacto. ya que en el amperímetro es una resistencia infinita, ¿no ves? Sí, vamos a analizar, gracias por la pregunta, vamos a analizar ese elemento o esa parte del circuito, menos J30, fuente de corriente, ¿no? Pero sabemos que la fuente de corriente se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Dos terminales abiertas, circuito abierto. Menos J30. La resistencia en un circuito abierto, ¿cuánto es? Infinito. Infinito, ¿no? La admitancia de todo este elemento será 1 sobre menos J30 más infinito, pero cualquier elemento más infinito es infinito, ¿no ve? Esa expresión tiende a 1 sobre infinito. Lo voy a reescribir acá. Esa expresión va a tender a 1 sobre infinito, ¿no ve? Pero matemáticamente esto es igual a 0. Y básicamente es lo que estoy expresando acá. ¿No ve? Ese sería mi análisis para esa parte. Por eso es 0. ¿Sí, Elvis? Gracias, auxiliar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Antes de pasar al tema más importante y más pesadito de este parcial. Bueno, vamos a continuar. Potencia en corriente alterna. Este es un clásico, sí, sí ha sido entrar. Bueno, vamos a resumirlo. En la parte de acá, en la que estoy señalando, estoy dibujando la impedancia de una carga inductiva. ¿Vale? Y sabemos que tenemos nuestro sistema imaginario real, ¿no ve? Esto es real y esto es imaginario. Por lo tanto, esta sería mi impedancia que estoy señalando acá, ¿no ve? La parte de la reactancia inductiva es positiva, es hacia arriba, ¿no ve? Eso es lo que estoy expresando ahí. Bien. El triángulo de potencia de una carga inductiva va a ser al revés, simplemente. ¿Ya? Vamos a la carga capacitiva. El triángulo de impedancias hacia abajo, por lo tanto, el triángulo de potencias va a ser hacia arriba. En eso se resume básicamente lo más importante de la teoría, ¿sí? Al menos en la convención del INGE que maneja así. Triángulo de impedancias arriba, triángulo de potencia de una carga inductiva hacia abajo. Triángulo de impedancia de una carga capacitiva hacia abajo, triángulo de potencia de una carga capacitiva hacia arriba, ¿sí? Memorícense esto, ¿sí? Porque lo voy a utilizar más adelante. Bien. Otra cosa que quiero aclarar, el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo del triángulo de potencia. Acá también es el mismo ángulo, ¿sí? Bien. Ejemplo, voy a empezar con un ejemplo sencillo para que se entienda lo que acabo de explicar. Hallar la corriente, el triángulo de impedancia y el triángulo de potencia. Es un circuito RL con resistencia de 3 ohmios, inductancia de J4 ohmios. Recuerden, mi alimentación en este ejemplo es 10 con 0 grados, o sea, la fuente de voltaje no posee desfase. Hallo la corriente por la ley de Ohm, ¿no? La corriente va a ser igual a la alimentación, o sea, el voltaje entre la impedancia. Voltaje 10 con 0 grados dividido entre 3 más J4, pues la impedancia. Expreso la impedancia en forma polar, ¿no ve? Para dividir dos números complejos de manera sencilla. Sería 10 entre 5, 2, 0 grados menos 53.13 grados será menos 53.13 grados. Ya he obtenido la corriente en forma fasorial. La potencia aparente. Ojo, esta es la expresión que utiliza el ingeniero Carlos Puela, ¿verdad? Pueden revisar sus apuntes. La potencia aparente en forma
fasorial es igual al fasor voltaje por el conjugado del fasor corriente. Pero auxiliar, ¿qué significa conjugado? Vamos a verlo acá. Fuente de voltaje, o sea, el fasor voltaje es 10,0 grados, o sea, la fuente, ¿no? Multiplicado por el conjugado de la corriente. La corriente es 2 con menos 53,13 grados. El conjugado solo implica que ese menos va a pasar a ser más, ¿no? Acá está, 2 con más 53,13 grados. Haciendo operaciones, 10 por 2, 20, 0 más 53,13, 53,13 grados. Esta es la expresión de la potencia aparente en forma polar. Pero yo necesito en forma... ¿Perdón? Y si el ángulo era positivo, para que sea su conjugado con negativo, iba a ir. Exacto, exacto. Si el ángulo es negativo, el conjugado es positivo. Si el ángulo es positivo, el conjugado es negativo. ¿Ya? Gracias, Michael, por la consulta. Para el triángulo de potencia yo necesito la potencia aparente en forma binómica, vale decir 12 más cota de 16. Auxiliar, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, simple, lo meten a su calculadora en forma polar, lo transforman en forma rectangular o multiplicar. La parte real va a ser 20 por coseno de 53,13 grados, más j, la parte imaginaria, 20 por seno de 53,13 grados. Bien. Y de acá obtengo la siguiente expresión. La parte real de la potencia aparente es la potencia activa. La parte imaginaria de la potencia aparente es la potencia reactiva. El ángulo de la potencia, fíjense, es 53,13 grados. ¿Lo ven? Es el mismo ángulo de mi impedancia. ¿Lo ven? Bien. Y el cos de phi, que es el factor de potencia, es 0,6. Vamos a proceder a dibujar el triángulo de potencia. Acá está la relación, ¿recuerdan? Circuito RL, triángulo de impedancia hacia arriba, estoy señalando acá, y triángulo de potencia hacia abajo. A ver, una explicación más. El triángulo de impedancia es 3 más J4. 3, la parte de las abscisas, en negro que estoy señalando acá, aquí se nota, acá, más J4, más hacia arriba, la parte de la reactancia inductiva, y la hipotenusa de ese triángulo va a ser la magnitud de la forma polar de la impedancia en forma fasorial, o sea, 5, ¿no ven? Acá está 5, y el ángulo obviamente va a ser el ángulo de la forma polar de la impedancia, 53,13 grados. Vamos a la parte del triángulo de potencia. Lo mismo, acá está la potencia aparente en forma polar y en forma binómica. Forma binómica, 12 vatios, 12 en el eje de las abscisas, más J16. Acá es importante señalar que el INGE maneja de la siguiente manera para la potencia. Hacia abajo es positivo, ¿ya? Y hacia arriba es negativo, ¿sí? Por lo tanto, si se dan cuenta, acá es más, para la potencia va a ser hacia abajo, ¿no ven? Bien. Y la parte de la potencia reactiva, que está acá en color rojo, es 16 bar, voltampere reactivo, y es la parte imaginaria, ¿no ven? La hipotenusa de ese triángulo es 20 voltampere. ¿De dónde saca eso? Simplemente es la magnitud de la potencia aparente. Y el ángulo de este triángulo va a ser 53,13 grados. Curiosamente es el mismo ángulo de la impedancia, ¿no ven? Hemos demostrado esta parte. Es un circuito bastante sencillo, es muy introductorio, ¿verdad? ¿Se ha logrado entender esta explicación? ¿Siguen despiertos, chicos? ¿Se ha entendido? Sí, sí, entendido. Una pregunta, las unidades de potencia es watts. Ay, ¿cuáles son sus nombres? A ver, la potencia aparente, que es la Voltampere. expresada en forma fasorial, está en unidades de volt ampere, ¿ya? La parte real de esta potencia es la potencia activa. La potencia activa P está en unidades de vatios, ¿ya? Vatios. Y la parte imaginaria de esta potencia es la potencia reactiva, que está expresada en volt ampere reactivo, ¿sí? Opción, una consulta. En el momento que mi compañero le ha preguntado sobre la conjugada, se ha entrecortado y no he podido escuchar la aclaración. ¿Será que lo puede Ok. volver a aclarar la parte de la conjugada? Ok. Esta es mi corriente fasorial. Tómalo como un número complejo. El conjugado de un complejo simplemente se mantiene la magnitud, pero se cambia el signo del ángulo de desfase, ¿sí? La conjugada de I simplemente va a ser igual a, se mantiene la magnitud, 2,
y se cambia de signo el ángulo del fasor. Este menos va a pasar a ser positivo, ¿no? Esa es la única... Y si fuera positivo, entonces pasaría como negativo también, ¿no? Exacto, Digamos. exacto. Ah, ya listo. Si fuera 0, se mantiene 0, ¿no? Bien, vamos al siguiente ejemplo. ¿Recuerdan ese primer ejemplo? Es con voltaje 0 grados. Vamos a un segundo ejemplo, cuando la fuente tiene un desfase de 30 grados. Es el mismo circuito, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa. Por la ley de Ohm, bueno, perdón, el circuito me pide hallar la corriente, lo mismo, la corriente, el triángulo de impedancia y el triángulo de potencia. Por la ley de Ohm, obtengo la corriente en forma fasorial, que va a ser V sobre impedancia. V es 10 con 30 grados, la impedancia 3 más J4 expresada en forma polar será 5 con 53.13 grados, ¿verdad? Simplemente divido 10 entre 5, 2, 30 grados menos 53.13 grados me da menos 23.13 grados. Ya tengo la corriente en forma fasorial, acá está. Me voy a la expresión de la potencia. La potencia aparente es igual a, obviamente en fasor, ¿no? Es igual al fasor voltaje por el conjugado del fasor corriente. Fasor voltaje es 10 con 30 grados, ¿no? De la fuente de voltaje, 10 con 30 grados por el conjugado de la corriente. La magnitud se mantiene 2 y el signo cambia, ¿no? Esa es la única diferencia. Pues negativo a positivo, ¿sí? El conjugado de la corriente va a ser 2 con 23.13 grados amperios. Bien, haciendo multiplicación, ¿no? Magnitud por magnitud, 10 por 2, 20. Suma de ángulos, 30 grados más 23.13 grados, 53.13 grados. Esta es la expresión de la potencia aparente en forma polar. Yo quiero en forma binómica para el triángulo de potencia. Simplemente va a ser 12 más J, 16. Parte real, potencia activa en vatios. Parte imaginaria, potencia reactiva en volt-ampere reactiva. Curiosamente, el ángulo de la potencia que he obtenido es el mismo del ángulo de la impedancia. ¿Ha cambiado algo? Yo les pregunto, cuando he cambiado mi fuente de voltaje. No. ¿Por qué? Porque el triángulo de potencia depende del triángulo de impedancia, ¿sí? Incluso, fíjense, es la misma potencia que obtení hace un momento, ¿no ve? 12 más J16, 12 más J16 es lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Ha cambiado algo en el triángulo de potencia? No, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque no depende de la alimentación, solamente depende de la impedancia, ¿ven? ¿Se ha logrado entender ese concepto bastante sencillo? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? No tengan miedo en preguntar, ahora es cuando. Auxiliar, diferente a las unidades. Unidades de la potencia, nuevamente. ¿Por qué en S es voltamperes? ¿Por qué en P es watts o vatio? ¿Y por qué en Q es voltampere? ¿Por qué sus unidades son diferentes, iguales o diferente notación? Ok, a ver, ¿dónde está esa parte? A ver, voltampere, fíjense acá. La potencia aparente es voltaje por corriente, obviamente V por A, ¿no ve? Por eso es voltampere, ¿sí? Ahora bien, la potencia aparente es P más JQ, ¿ve? Expresado en forma polar. Perdón, rectangular. Ahora bien, esta potencia activa se refiere a la potencia que consume la resistencia, ¿ya? Este elemento. Y la potencia reactiva, Q, ¿qué elemento reactivo tengo en este circuito? Solo una inductancia, ¿no ve? Esta potencia reactiva sería la potencia que consume la inductancia, el elemento reactivo. Puede ser un capacitor o un inductor, ambos son reactancias, ¿no ve? Por eso se denomina reactancia, potencia reactiva. Ahora bien, lo que me preguntas, ¿por qué es vatio? Uy, eso sí que no sé, la respuesta es bastante teórico. ¿Y por qué es voltampere reactivo? Solo sé que es voltampere, pero de la parte reactiva, ya sea capacitor o inductor. Una resistencia de 3 ohmios, digamos, no te puede consumir potencia reactiva, solo te va a consumir potencia activa, ¿ya? Y la potencia activa siempre va a ser en unidades de vatios. No te puedo responder teóricamente de dónde viene, o sea, no le veo mucha aplicación. Solo quiero que aprendas esto, la potencia aparente es potencia activa P más J potencia reactiva, ¿sí? Puedes encontrar una analogía con la impedancia. R más J X, ¿lo ves? Donde la potencia
activa está relacionada con la resistencia, el elemento real, se puede decir, y la potencia reactiva está relacionada con la reactancia de un elemento de impedancia, ¿sí? Ah, sí, una cosita con respecto a eso. Es decir, que la potencia reactiva, o sea, Q, dependería en realidad de la reactancia inductiva y capacitiva. O O sea, capacitor, en de este ambas en caso, el caso de que haya dos. exacto, exacto. No depende de la cantidad real, o sea, no depende de una resistencia, ¿sí? Está bien, gracias, Ausi. Ok, gracias. Gracias, Elvis, gracias, Nicole, por la pregunta. Bien, Axel, una consulta más. ya, dígame. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la fuente de voltaje, si solo tendríamos corriente? En vez de voltaje nos diera corriente en este mismo sistema. En este mismo sistema. Si nos da corriente, si digamos nos da el dato de esta corriente, me dices, ¿no? Este dato, y no me da la resistencia, ¿no ve? ¿Así? Perdón, la fuente de voltaje. Sí, sí. Bueno, en ese caso es el proceso inverso. Tienes corriente, tienes impedancia, tu variable ahora va a ser el voltaje, y sí o sí tienes que hallar el voltaje, porque la potencia aparente está en función de voltaje y corriente. Hallas el voltaje porque tienes corriente e impedancia, aquí voltaje va a ser en forma fasorial, corriente fasorial por impedancia fasorial, ¿vale? Sería el mismo procedimiento, solo que al revés. Ya, entonces no habría ningún cambio, alguna variante de esta, ¿no ve, Oxy? Sería lo mismo, solo que inverso nada más. Sí, sería lo mismo, pero lo que quiero que entiendan es el triángulo de impedancia y el triángulo de potencia no depende del valor de la fuente de voltaje, ¿sí? Si te das cuenta, Está el bien. primer ejemplo era 10,0 grados, he obtenido un triángulo de potencia igual a este. Fíjate, es lo mismo si yo trabajo con 10,30 grados, ¿vale? En resumen, ángulo de la impedancia, ángulo de la potencia, ¿sí? Nada más, es lo que quiero que entiendan. Bien, vamos al siguiente ejemplo, pero es un RC. Vamos a hacerlo rápido. 10,0 grados, 3 menos j 4, abajo la impedancia. 10 entre 5, 2, 0, menos 53.13 será más 53.13. La potencia aparente es igual a voltaje por conjugado de la corriente, va a ser voltaje 10,0 grados por el conjugado. Acá era más, aquí va a ser menos, ¿vale? 10 por 2, 20, 0 menos 53.13 menos 53.13. He obtenido la potencia aparente de este circuito RC. Si se dan cuenta, es lo mismo que, casi lo mismo es el que cambia el signo, ¿no? Para una carga RL. Acá es una carga RC, va a ser 12 menos J, 16. La potencia activa, 12 vatios. La potencia reactiva, 16 voltamperios. El ángulo, se repite el ángulo, pero en este caso es un RC, va a ser acá negativo, ¿no ve? Triángulo de impedancia. 3 menos J4, 4 hacia abajo, ¿no ve? El ángulo menos 53 se repite acá. Vamos al triángulo de potencia. Les había mencionado hace un momento que para el ingeniero en el triángulo de potencia la parte positiva es así y la parte negativa es así, ¿no ve? Por lo tanto, si es negativa acá, la potencia aparente, voy a obtener un triángulo hacia arriba, justamente lo que tengo acá. Bien. 20 menos 53.13 grados, de una forma rectangular, 12 menos J16. 12 la parte de las abscisas y menos J16 hacia arriba porque es la convención de la potencia, la parte reactiva, ¿sí? La hipotenusa de ese triángulo es el valor de la potencia aparente en voltamperios, ¿no ve? Bien. Y vamos a un último ejemplo como resumen. Nuevamente cambiando el valor del desfase de la fuente de voltaje. Ahora va a ser 30 grados. El mismo procedimiento. Voltaje entre impedancia, 10 con 30 grados, entre 3 menos J4. Esto en forma polar será 5 con menos 53.13 grados. 10 entre 5, 2, 30 más 53.13, 83.13. Me voy acá, potencia aparente es igual a voltaje por conjugado de la corriente, voltaje 10 con 30 grados por el conjugado de la corriente. Si aquí es 2, se repite el 2, acá es positivo, acá va a ser negativo. 10 por 2, 20, 30 menos 83.13 grados, menos 53.13 grados. En conclusión, lo que quiero que se entienda acá es que el ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia, ¿sí? Y lo mismo, no importa si yo cambio el valor de la fuente, perdón, el desplazamiento de la fuente, voy a obtener el mismo triángulo de potencia y triángulo de
impedancia, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta que tengan antes de pasar al siguiente problema? Ninguna, Auxi. Nicole, perdón. Auxi, la potencia activa y la reactiva llevan puntito arriba. No, 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 no. Son parte, no son, digamos, fasor. No, no. Solo esto es fasor, ¿sí? Es como la analogía de la impedancia. Esta es la potencia aparente, ¿no ve? La impedancia, puntito, obviamente, es igual a resistencia más J reactancia. Solo la impedancia aparente, perdón, la potencia aparente y la impedancia tienen la notación del fasor, ¿sí? Estos no tienen fasor porque haciendo una analogía con los vectores, esta sería una cantidad escalar, ¿no? Por eso no es fasor, no es fasor, ¿sí? Ah, ya. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Auxiliar, en el caso de que en un circuito, en una malla, exista una reactancia inductiva y a la vez una reactancia capacitiva, el triángulo de impedancias va a variar en el caso de series, una y el otro, y en el caso que sea en paralelo esas dos eh, reactancias. Bien. Imagínate que una reactancia de J2, ¿ya? Bien. Ahora lo voy a con verde, perdón. Buena pregunta, muy buena pregunta. Es un triángulo de impedancia compuesto, digamos. Esto es J2, ¿ya? A ver, acá, este expresa el triángulo de impedancia con 4 capacitivo, ¿no ve? Pero como es J2, va a subir una cantidad de 2, ¿no ve? Hacia arriba, ahí va a subir. Por lo tanto, el triángulo de impedancia total simplemente va a estar hasta aquí, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto? Es decir, que eso va a depender de, en realidad, de las reactancias, el ángulo del triángulo y el ángulo que va a tener también las potencias. Sí, Van a ser los mismos. sí, este ángulo va a ser phi1, digamos, y acá en tu equivalente al final va a ser phi1 también, ¿sí? Ah, Este ya. sería un triángulo de impedancia compuesto, y por eso te digo, a ver, la reactancia capacitiva va a ir hacia abajo inicialmente, a ver, pero como tenemos una inductancia en serie, esa va a nivelar, ¿no ve? Va a restar J2, ¿sí? Y por lo tanto la impedancia, la reactancia equivalente va a ser este tramo nomás, ¿sí? Si fuera paralelo, a ver, se me está quedando un minuto de tiempo, voy a finalizar la reunión y te explico, ¿sí?